¿Cuántas veces nos hemos quedado mirando un disco de vinilo girar y girar y girar? Tiene ese efecto hipnótico. Los vinilos, la verdad es que sobre todo en el centro donde se ocupa ese huequito para poner de quién es el disco, el artista, la canción que suena, tienen un efecto hipnótico en ese giro constante a una velocidad determinada. Y sobre todo la música que suena a través de un vinilo tiene una magia espectacular. Pues hoy es lo que te voy a contar en World Media Podcast con Jaime Ojeda, yo que te hablo también por aquí, que soy José Luis Martín y que ya me conoces después de tanta cantinela y bueno, más de 130 podcasts, hablando contigo de diferentes asuntos, música, cine y actualidad, y que puedes encontrar todos ellos en worldmedia.es. Pues hoy te vamos a hablar del vinilo, de la fecha en la que encontramos el primer disco de vinilo, que hace muchísimos años de esto, y más curiosidades de un formato que se dio por extinguido, pero que con el paso de los años ha permanecido y ha cogido fuerza. Así que quédate y ya a girar con nosotros el vinilo. Pon la aguja y disfruta. Pues vamos a hablar sobre los vinilos y sobre el origen y otro salto en el tiempo que nos vamos a dar en este capítulo, justo con Jaime, como digo, que ya está al otro lado. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, José Luis? Pues muy bien, muy bien. Encantado de estar de nuevo en otro capítulo de este podcast. También, bueno, pues hoy como tú dices, con un salto en el tiempo para irnos a por uno de los formatos míticos, imprescindibles, y yo creo que el más histórico, ¿no? Digamos el más señero, y hacer un poquitito de historia porque la verdad que yo creo que se merece el vinilo, se merece que hablemos un poco de él y cuáles fueron sus orígenes. Sí, efectivamente, porque además fue un formato, es curioso, que, claro, se peligró o peligró su desaparición, nunca llegó a desaparecer del todo. Cierto es que prácticamente casi pues no lo encontramos más, pero luego volvió a resurgir, ¿no? Pero nos tenemos que remontar, Jaime, como yo decía, en esa máquina del tiempo que últimamente estamos cogiendo a un siglo casi antes, ¿no? En el que estamos ahora. Sí, e incluso un poquitito más. Un La poquito verdad más, claro. que un poquitito más porque, como todo, bueno, tiene, digamos, una fecha, digamos, que más o menos se ha consensuado como la de, digamos, la de su presentación o en la que se establece, porque digamos que el producto es cuando ha madurado, pero evidentemente todo producto que se comercializa tiene un pre, ¿no? Tiene una historia anterior para llegar a ese producto que finalmente es el que se presenta. Así que el vinilo, como tú bien dices, digamos que si buscamos en los grandes titulares y demás, pues ¿cuándo se presenta el primer vinilo o cuándo nace? Bueno, pues se suele poner la fecha de 1931, concretamente el 17 de septiembre de 1931, que es cuando aparece el primer disco de larga duración, digamos ese formato de 33 y un tercio, ¿no? Mm. De las revoluciones por minuto, que fueron presentadas además en el Savoy Plaza Hotel de Nueva York por el sello discográfico RCA Victor. Yo creo que de estos últimos 30 segundos que hemos hablado, igual hay que, para los oyentes más jóvenes, Mm. igual hay que hacer alguna aclaración o nota, ¿no? Y es que hay que comentar que los discos de vinilo, pues, digamos en su versión más moderna, tenían tres velocidades a las que podían ser reproducidos dependiendo del formato del disco y de cómo habían sido grabados. Normalmente, los LP, que son los vinilos, digamos, de un tamaño mayor que los singles, pues se reproducían a 33 y un tercio revoluciones por minuto para que, digamos, la velocidad de escucha fuera la correcta. Los singles a 45 y después había otra velocidad que eran 78 revoluciones por minuto, pero que era muy extraño encontrar discos. Al principio sí, pero luego esta velocidad se fue descartando y finalmente pues quedaron las 33 revoluciones por minuto y las 45. Las 33 para los LP y las 45 revoluciones por minuto para los singles. La verdad que José Luis habló de esto ahora y me parece la prehistoria, ¿no? Sí, porque además el Porque tercer formato yo no lo conocía, ojo, yo conocía 33, 45 y San se acabó. sí, 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 el de 78, yo recuerdo alguna que otra vez, algún que otro vinilo que me regalaron con cuentos infantiles de tenerlo que poner a 78 revoluciones por minuto en un antiguo tocadiscos que tenían mis padres. ¿Mm?
Así que bueno, de todas formas, José Luis, hablando de esta presentación, Sí. que la hizo con mucha ilusión el sello discográfico RCA Victor ese 17 de septiembre del 31, digamos que esto estaba condenado al fracaso. ¿Y por qué? Pues al alto precio de los tocadiscos. Mm. Digamos, el aparato que reproducía los vinilos que se presentaban, ¿no? Y es que, fíjate tú, en el año 31, los tocadiscos, cuando salieron a la venta, costaban $95, que vienen siendo unos $1.400 de hoy en día. Uf, claro. Así que, imagínate, era un precio prohibitivo. Y me estoy acordando ahora, José Luis, Mm. de cuando grabamos el capítulo del CD, Sí. que yo daba el dato de que recuerdo el primer reproductor que vi yo en el escaparate de Discos Manzana, que costaba 100.000 pesetas de la época. Ah, sí, sí, es verdad. ¿Te acuerdas de ese Sí, sí, dato? sí, Que a sí, mí sí, además sí. se me quedó grabado, que dije, bueno, esto es imposible, esto está fuera de mi alcance totalmente. Siendo yo un chaval Mm, de 15, 16 años, ¿no? Todavía estudiando y demás, ¿no? mm. Pues, pues tenemos que tener en cuenta que en el año 31, $95, pues eran $1.400, que por supuesto estaba fuera del alcance de la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Mm. Entonces, digamos que el vinilo, pues con esos antecedentes estaba condenado al fracaso, pero como todo, pues va teniendo su, digamos, su desarrollo, ¿no? Y también su historia anterior. Y vamos a contar un poquitito porque, según cuentan los libros de historia, fue el 8 de noviembre de 1887 cuando Emil Berliner patenta un nuevo sistema de grabación al que llamó gramofón, que era, bueno, un disco rudimentario desde esa época. Así que, bueno, pues tenemos que quedarnos con esa fecha, ¿no? También 1887, que digamos que esa sí que puede ser la fecha inicial cuando se presenta ese sistema de grabación, imagínate, ¿no? Estamos Mm. hablando ya de la prehistoria, ¿no? Del disco. Bueno, pues esa fecha que tenemos ya grabada, pues te da como resultado un ingenioso dispositivo para la fecha y bueno, que deja grabado lo que se podía hablar, ¿no? A través de un dispositivo eléctrico. Así que tenemos después a Thomas Edison, que ya sabemos que era un inventor que además estaba muy al tanto de todo lo que se patentaba, porque tenía contactos en las oficinas de patentes, Mm. Thomas Edison, y tenía, eh, digamos, sus insiders, ¿no? Gente Sí. que le iba diciendo. Y Thomas Edison, pues ni corto ni perezoso, después o bien copiaba o recompraba esas patentes para su empresa. Y así es como cuentan los historiadores que aparte de ser un gran inventor, Thomas Edison en realidad ganó muchísimo dinero, tanto como por sus patentes como por patentes que copiaba, ¿no? O que cambiaba en aquella época. Así que imagínate los antecedentes que tiene este invento, ¿no? Por cierto, que este invento de Emil Berliner consistía en una placa de cristal endurecida que tenía aceite y carbón. Mm. Y bueno, pues la marca que dejaba la aguja, se hacía un fotograbado y eso es lo que se permitía después reproducirlo con otras placas de metal para poder hacer nuevas copias. La verdad que era un sistema arcaico totalmente, pero bueno, funcionaba y se podían hacer copias de una forma rudimentaria, pero funcionaba. Esto fue evolucionando y Berliner sustituye esta placa por una de zinc recubierta de cera. Y con un ácido después, bueno, pues eso se podía moldear con una prensa y Mm. ahí ya tenemos los primeros discos de caucho endurecido que tenía un diámetro de 13 centímetros. ¿Y qué pasa? Que para escucharlos correctamente era necesario girar la manivela del gramófono, porque a todas estas los gramófonos de esa época eran manuales, Es verdad. 78 veces, sí, 78 veces por minuto. Bueno. Era las revoluciones por minuto que tú tenías que darle a la mano, 78 veces por minuto, para que se escuchara correctamente lo que se grababa con ese sistema, que digamos que ya ha sido más modernizado, ahora con zinc y cera, cambiando el aceite y el carbón. Así Jaime, que tú imagínate. pero eso implica 78 veces por minuto, implica más de un giro por segundo. O sea, un giro y Sí, poco, la porque verdad que claro, son 60 sí, sí. segundos, o sea que tienes que estar ahí dándole vueltas a una velocidad Ujú. endemoniada prácticamente. Sí, sí, sí. Tremendo, ¿Mm? tremendo. La verdad que bueno, pues
era así como se Claro. tenía que realizar y claro, con los medios de aquella época y bueno, y Edison a todas estas que estaba, digamos, espoleado, ¿no? Por los adelantos de Berliner, que no solo había patentado ya en 1877 este invento, sino oye, que lo estaba mejorando. Entonces Edison dice, bueno, voy yo también a desarrollar mi propio dispositivo, ¿no? Porque vio que los gramófonos se empezaban a vender. Entonces él quería ya, bueno, pues empezar a tener también sus propios discos. Comentarte bueno, que a partir de este invento, ya en 1903, se empiezan a grabar ya discos, ¿no? Se empiezan a hacer las primeras grabaciones y bueno, y Berliner, que Mm. también era espabilado, pues lanza un sello discográfico y empieza a grabar algunas orquestas sinfónicas y demás. Así que, bueno, pues esos fueron los antecedentes digamos, de lo que luego serían los vinilos, ¿no? El gramófono. Pero, ¿qué pasa? Que era sonido monoaural. Mm. Y bueno, sonaba para la época bastante bien, pero todavía no teníamos sonido estereofónico. Y es Claro. aquí cuando, digamos, se quiere dar ese gran salto a sonido estereofónico, ¿no? Bueno, pues un sonido mono no te da esa sensación de espacialidad que sí te lo da el estéreo, y en eso se vuelcan los esfuerzos de todos esos años. Y es aquí cuando Alan Blumlein, en 1931, patenta el primer sistema estereofónico y se lo vende a la EMI, a la casa discográfica, que graba algunos discos, pero no se atreve a publicarlos, porque no sabe qué efecto va a tener en la gente, si va a ser un éxito, si no, pero ya tiene grabaciones estereofónicas. Así Mm. que, bueno, ya tenemos, oye, pues ya se va conformando, digamos, un mercado, ¿eh? Ya Sí. aquí estamos teniendo, digamos, ya hay grabaciones, ya hay grandes discográficas que se suman. Ahora el reto está en que bajen los precios de los tocadiscos, recordemos que eran pues $95 de la época. Bueno, en definitiva, que empiezan a pasar los años y la tecnología va avanzando muy poquito a poco, José Luis. No es como ahora Mm. que la tecnología pues avanza a pasos agigantados, ¿no? En aquella época costaba mucho más desarrollar los productos, escalarlos, bueno, era muy difícil. De hecho, no es hasta 1948 cuando el vinilo vuelve a ver la luz. Así que pasan unos cuantos añitos, tantos como 17. Así que empiezan a salir, digamos, de nuevo discos porque Columbia CBS, otra gran discográfica, bueno, pues ella invierte dinero y presenta un LP de 33 revoluciones por minuto muy mejorado con esta nueva tecnología estereofónica. Entonces, bueno, pues ellos, Columbia, sí que deciden apostar por el formato y ellos piensan que es el formato de grabación del futuro. Y Claro. entonces, bueno, pues empiezan a invertir y aquí la Columbia, bueno, pues hace un movimiento que podía haber sido muy interesante, pero como siempre, la guerra entre compañías no lo permite. Y es que Columbia, CBS, quiere evitar una guerra de formatos, porque ellos tienen su formato de vinilo Mm. y RCA Victor tienen otro. Entonces, Columbia le dice, oye, vamos a llegar a un acuerdo y vamos a ofrecer ambos el mismo formato, nos va a venir bien, porque digamos que el material que vamos a poder editar va a ser mayor, tú con lo tuyo, yo con lo mío, y vamos a tener un público que al final va a comprar de los dos y va a ser mejor. Pero al final RCA Victor dice que no lo quiere hacer, y en lugar de usar la tecnología de Columbia, que había invertido mucho dinero, RCA Victor pues lanza un disco de 7 pulgadas y de 45 revoluciones por minuto en 1949 y ya ahí se produce, curioso José Luis, el nombre que se le dio a este enfrentamiento se llamó la batalla de las velocidades. Qué bueno. Porque, sí, porque Mm. Columbia CBS trabajaba a 33 y Mm. RCA Victor trabajaba a 45 revoluciones por minuto. Claro. Pero, vamos, estaba ahí la guerra planteada. Adelantamos que RCA la perdió. ¿Por Mm. qué? Porque su velocidad, digamos, el formato que lanzó de 45 revoluciones por minuto, su capacidad máxima, por eso se utilizó luego para los singles, es de 4 minutos y medio por cada lado.
Mm, Sin embargo, el de 33 revoluciones por minuto podía contener mucho más. Podía contener hasta 22 minutos de música por cada lado. claro. Y en aquella época, por ejemplo, era más que suficiente para las sinfonías o para los espectáculos de Broadway, que fue lo primero que se empezó a editar. Además, Columbia sigue mejorando la tecnología y lanza un sistema llamado Microgroove que asegura que sus discos suenan mucho mejor que los de 45 revoluciones por minuto. Así que digamos que RCA Victor pierde esta batalla y pierde una enorme cuota de mercado frente a Columbia. Así que, como puedes ver, José Uf, Luis, esto de la batalla de los formatos que luego se dio con el VHS, con el Betamax y con el Sistema 2000, luego con los formatos después de Laserdisc, sí. el DAT, el El minidisc, minidisc, o sea que exacto. Ujú. sí, siempre ha existido, siempre ha existido. Después también con los códecs que se utilizan actualmente también hubo una Mm, pequeña batalla es entre verdad. el códec de Apple, el MP3. Sí. Bueno, al final cada compañía lanza su estándar o lo que tratan que sea un estándar y al final, como siempre, la gente es la que dicta, ¿no? El consumidor. Y al final, pues el MP3 ha sido el claro vencedor y bueno, pues ya vemos que también con esto del vinilo, aunque estemos hablando de décadas muy, muy, muy atrás, Ujú. vemos que las compañías desde esa época tenían ya la mala costumbre de no llegar a acuerdos y de no lanzar un solo estándar, sino de cada uno querer tener las suyas, ¿no? Fíjate qué error. Bueno, Al sí, final estamos en lo mismo de conflictos entre grandes artistas, grupos, grandes distribuidoras. Llega a un acuerdo. Puedes copar el mercado y no tienes que estar implementando, mejorando, gastándote mucho más dinero por superar al otro, cuando ambas partes se pueden llevar un buen trozo del pastel y sacar un buen producto con artistas y músicos, que sería quizá donde puede estar la competición, no en el formato en sí, pero como dices, bueno, al final esto ganan unos y pierden otros, ¿no? Que parece que siempre es la misma pelea. sí, sí, exactamente, es lo que ocurre, ¿no? Al final, ¿qué pasa? Que RCA Victor, Hmm. pues tiene que pagarle la patente a Columbia, ¿no? Porque al final dice, oye, vamos a tener que hacer LP y no queda otra. Y claro, tiene que pasar por caja y pagarle a Columbia CBS por utilizar esa patente, ¿no? Eso sí, después RCA, pues con el poder que tenía, ¿no? Hay que recordar o hay que comentar que era una gran discográfica de RCA Victor, entre las 5 más potentes del mundo en aquella época, pues empieza a investigar y lanza un sistema que se llama Living Stereo, lo que en aquella época se llamaban los Shared Dogs, que se lanzaron entre 1958 y 1964, que José Luis, según dicen los expertos, Hmm. siguen siendo las grabaciones con mejor sonido jamás realizadas. Anda. Sí, 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 esto, bueno, pues yo creo que es un dato a investigar Hmm, sí. y muy curioso porque, bueno, es afirmación de los ingenieros de sonido y demás, ¿no? Y ¿por qué no se siguieron haciendo? Porque eran muy caras de hacer Hmm. y porque luego, bueno, pues los vinilos salían muy caros y no eran rentables esas ediciones. Pero este sistema, el RCA Living Stereo, ya te digo, esas grabaciones entre el 58 y el 64 están consideradas las grabaciones con mejor sonido jamás realizadas. Así que imagínate cómo derivó, ¿eh? Desde que Hmm. comenzamos hablando de la historia, que nos remontamos muy, muy, muy atrás en el tiempo con la primera patente, hasta esas grabaciones ya de la década de los 50 y los 60, en la que se realizan ya las mejores grabaciones de la historia. Así que, bueno, estamos hablando de una historia muy bonita, muy apasionante Pues sí. y que, bueno, estaríamos hablando muchísimo Hmm. porque realmente tiene muchísimo, muchísimo de lo que hablar. Después, por ejemplo, Walt Disney también se sumó en 1940, lanzando la banda sonora de la película Fantasía con banda sonora en estéreo. Hmm. Imagínate, ¿no? Buah, eso sería un Bueno, bombazo, ¿eh? Eso en la sí, época, imagínate toda esa música, las grandes producciones musicales que hacía Disney en torno a todas esas películas. Vamos, eso, disfrutarlo en la época, en esos aparatos, tenía que ser claro. un auténtico lujo. Claro, claro, ese era el valor que tenía, ¿no? Todo, recordemos que hasta ese momento, para escuchar con esa calidad, pues te tenías que ir en directo, ¿no? Ujú. A ver las obras de Broadway o cuando tocaba la orquesta en directo, pero claro, cuando ya lo podías tener en tu casa y disfrutarlo una y otra vez
hasta que el vinilo se estropeara, ¿no? Bueno, pues la verdad que tenía que ser increíble. Después, José Luis, como notas curiosas, Mm. decir que en el 71 aparece, no sé si recuerdas, los discos cuadrafónicos, la Ah, sí, cuadrafonía, sí, sí. Mm. bueno, que es un sistema muy curioso que intenta, digamos, redoblar lo que es el efecto estéreo para Mm. darle más profundidad, lo que hoy podría ser un poco El el 5.1, 5.1. exacto, sí, Sí, como envolvente, ¿no? En la época. eso es, Mm. eso es, eso es. Pero ¿qué pasó? Que, bueno, el mercado no reaccionó bien a esta tecnología y terminó por ser engullida por la impasibilidad, ¿no? de los consumidores que no le prestaron la atención requerida para que Mm. este formato siguiera avanzando. Y bueno, y luego ya llega el CD que, como tú bien decías, parecía que iba a acabar con el vinilo. En su momento, bueno, dio un gran bajón, pero José Luis, todos sabemos las Mm. historias del vinilo que bueno, que ha aguantado y ahora mismo es un formato que sigue siendo, bueno, pues muy, muy, muy valorado. Efectivamente. Mm. Jaime, yo tengo como curiosidades al respecto. Dos pequeños detalles. Uno de ellos, pues fue Sí, el primer cantante que tuvo su obra registrada en un vinilo. ajá, Y fue Enrico Caruso. vaya, Pero lo más curioso es que llegó a vender 1 millón de copias. O sea, un fíjate, millón. 1 millón de copias. Fue vamos, como máximo exponente de la ópera mundial, fue el primer Sí, cantante que registró su obra en un vinilo y vendió 1 millón de sí, copias. Estamos hablando del siglo XX, principios del siglo XX, con lo cual, imagínate el efecto. Pero luego ya, el dato lógico y actualizado y que sabemos que imbatible, el número uno de ventas de la historia en vinilos, ¿cuál es, Jaime? ¿Cuál va a ser? bueno, mira, con esto, Y que claro, sigue vendiendo a hay día de un, hoy. Y que sigue vendiendo a día de hoy, ojo. Y eso ya lo hablamos en su sí. día. Mm, yo es que siempre en estos momentos tengo a los Eagles, No, Michael Jackson con ahí en Thriller. la cabecita. Sí, ahí. Sigue siendo Michael Jackson con Sí. Thriller. El mismo, o sea, a día de hoy es el LP más Sí. comprado, 40 años, más de 40 años después de su lanzamiento. Después de él está Pink Ah, Floyd con The Dark Side of the Moon y Back in Black sí. con AC/DC. Vaya, Con vaya, datos de vaya, vaya. 2021, ojo, de Music School. Increíble, vale, vale. Sí, Actualizados al 2021. sí, sí, con lo cual dice, Increíble, ¿eh? pues sí. Así que, Increíble que siga siendo, ah, bueno, la verdad que es un disco que yo creo que se lo merece mm, porque lo hemos hablado un montón de veces, ¿no? efectivamente. Eh, yo creo que ya el calificativo de histórico se le Sí, queda sí, sí, corto, sí. ¿no? Se Sí, le porque, queda corto sí, porque, porque además fíjate que, claro, si sigues vendiendo vinilos, o sea, es que en un formato que claro, ya, que el que tiene un vinilo, si no lo ha rayado, lo cuida muy bien y lo puede escuchar cada cierto sí, tiempo, no te vas a comprar otra vez el mismo disco. Con lo cual es son cierto. personas que no lo tienen y que se lo han comprado. O sea, Ujú, nuevas claro. generaciones, entiendo. Sí, 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 sí. Claro, claro. Nuevas generaciones Mm. que lo compran pues, porque lo quieren tener y lo quieren escuchar en vinilo y es un disco que yo creo que ya, bueno, pues pasarán los siglos y yo creo que seguirá, Sí, seguirá siendo el disco, ¿no? efectivamente. Seguirá siendo el disco. La Claro, verdad que increíble. en este caso, Qué buen dato. el dato es, el que sigue siendo número uno de ventas, no es que es el que más haya vendido, ojo, sino el que más se sigue vendiendo después de 40 años. Vale, te entiendo, te O sea, entiendo. Yo creo que claro, ahí fue mi claro. confusión, porque yo siempre tengo, Mm, bueno, pues ese, el Hotel California de los Eagles. exacto. Claro, es el que Lo más tengo sigue ahí como, vendiendo. Entonces, claro, después de 40 años sigue vendiendo, con lo cual claro, sigue subiendo. claro, Mm, claro, 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 claro. Pues es tremendo el mm. dato, ¿eh? La verdad que tremendo, tremendo. Y bueno, pues mira lo que derivó el invento que fue presentado en el año 31 y que tiene, bueno, pues esos presidentes de los que hemos hablado. Pues como, qué bonita, ¿no? Al final, Sí, como el trabajo de todos estos precursores, investigadores, al final mira todo lo que han aportado, ¿no? A la cultura mm, de la humanidad. La verdad que me parece una historia preciosa. sin duda. Jaime, pues yo creo que tenemos que levantar la aguja y parar el Sí, tocadiscos y dejar que ya vaya con la inercia parándose poco a poco, que sí, también, como yo decía al comienzo del podcast,
hipnótico, ¿no? Ese movimiento del disco dando vueltas. La verdad es que... Y aquellos que saben hacer bien una buena carátula central del disco, pues también te pueden atrapar ahí, ¿no? Con esa imagen observando cómo da vueltas y cómo da vueltas. Con lo cual, nosotros ya vamos ya levantando la aguja y bueno, de 45 pasamos a 33. Sí. Es cierto, es cierto. Hasta que nos vayamos parando. Sí, ya vamos bajando las revoluciones. Pero bueno, una fantástica historia como siempre, Jaime, y la verdad que, bueno, otro viaje en el tiempo magnífico de 1931, incluso antes, como bien destacabas. Y bueno, una historia que al igual que conocimos en su día como el CD comercial, el vinilo también tiene su pasado. Sí, la verdad que un poco queríamos también, pues eso, ¿no? Contar un poco la historia del vinilo resumida para conocer un poco este formato que lejos de desaparecer sigue estando entre nosotros y que yo creo que se merecía también su propio capítulo para conocer un poco más de él y como siempre, bueno, pues dejamos la puerta abierta a que los oyentes investiguen un poco más y que, oye, que rescaten vinilos. Yo creo que esto también te dan ganas, ¿no? De rescatar vinilos que tengas en tu colección. Y si no los tienes porque no tienes ningún vinilo, oye, pues saber que hay mucha gente que los está comprando, que tienes auténticas joyas y que puedes empezar tu colección por el Thriller de Michael Jackson. Efectivamente. Sí, que vamos, ahí vas a disfrutarlo de una manera diferente si te gustó el disco, ¿eh? Si te gustó el disco, Total. que vamos, que si lo has escuchado en CD, escúchalo en vinilo, porque también tiene su magia, ¿eh? Sí, total. Tiene una magia total. Aparte de que la edición de Thriller tiene una foto central fantástica de Michael Jackson con el tigre y demás. Bueno, la verdad que sí. Después todos los créditos y demás, pues es un disco bonito de tener. Efectivamente. Jaime, pues como siempre un placer escucharte, disfrutar de estos ratitos musicales y te espero en un siguiente podcast con más historias fantásticas que estoy seguro que harán las delicias de las orejitas de esa persona que nos está escuchando al otro lado. Pues nosotros, como siempre, encantados de ser fieles a nuestra cita, de buscar historias, de investigar y de contarlas de la mejor manera posible para pasar un ratito entretenido y de paso, oye, pues ir conociendo todas estas historias que nos deja el fantástico y apasionante mundo de la música. Un saludo para todos, cuídense mucho y nos escuchamos en un próximo podcast. Hasta luego, Jaime. Chao. Hasta luego. Espero que hayas disfrutado de este podcast junto a Jaime Ojeda, como siempre, pues con grandes historias de la música, con conocimientos que vamos adquiriendo con el paso de cada podcast y te invito a escuchar otros capítulos también donde hablamos pues de muchos más asuntos. En su momento ya hablamos del primer CD comercial, así que ahora también hemos conocido pues cuándo tuvo origen el primer vinilo, tal y como ha contado Jaime en este podcast. Como siempre sabes que todo lo encuentras, todo lo mejor, porque es lo mejor, lo vas a encontrar en worldmedia.es y en las diferentes plataformas de podcast donde puedes encontrar estos contenidos. Y te espero en un siguiente capítulo. Soy José Luis Martín y que tu podcast te acompañe. Hasta pronto.